Bienvenidos a Catastrofa la Cocina. Soy Rosy y hoy voy a preparar pan de leche. Estos panecillos de leche hojaldrados quedan crujientitos por fuera debido a las capas de mantequilla que dejamos en la superficie y también quedan muy suaves y esponjosos por dentro. Son perfectos para comer así solitos o para rellenar con algo dulce o salado. De las dos formas te va a encantar porque quedan con un sabor sensacional. ¿Qué les parece si mejor vamos a ver la receta? Quédense conmigo. Voy a comenzar preparando el prefermento. Para ello voy a tomar unas 2 cucharadas de los 500 gramos de harina de trigo todo uso que utilizaremos para preparar el pan. Y ahora voy a mezclar esas 2 cucharadas de harina con 6 gramos de levadura seca de panadería. Puedes utilizar hasta 8 gramos por la cantidad de grasas que necesitaremos para el pan. Continuando con la receta, vaciamos 80 mililitros de agua tibia, no fría, no caliente, y comenzamos a mezclar. Añadimos 12 gramos o una cucharada de azúcar. Seguimos mezclando y vamos a dejar reposar el prefermento por unos 15 minutos o hasta que veas mucha espuma en la superficie. Lo siguiente es mezclar el resto de la harina con 9 gramos de sal. Y no olvides que los ingredientes y los tips también te los dejo abajito del título, en la cajita de información. Continuando con la receta, hacemos un pocito en el centro de la harina. Ahí vamos a vaciar todos nuestros ingredientes líquidos, comenzando con el prefermento. Como pueden ver, tiene mucha espuma en la superficie y al mezclar debes de escuchar un sonidito como si destaparas un refresco. Yo dejé reposar mi prefermento en total unos 20 minutos más o menos. Y bueno, aquí tengo 120 mililitros de leche, igual debe de estar tibia, y agregaré solo la mitad. Añadiré 2 huevos que voy a batir ligeramente antes de incorporar. ...30 gramos más de azúcar y comenzamos a mezclar nuestros ingredientes líquidos. Lo siguiente que voy a hacer es añadir media cucharadita de vinagre de manzana. En lo personal me ayuda a reducir el tiempo de amasado, pero es totalmente opcional. Puedes omitir, solamente lo recomiendo si utilizas harina de trigo todo uso. Pero bueno, ahora vamos a ir incorporando la harina, primero con una palita y al final siempre con nuestras manos para sentir la masa. Vaciamos el resto de la leche poco a poco para que no te pases. Recuerda que debes de obtener una masa húmeda y pegajosa. Si sientes la masa seca, solo pon un poco más de leche. Ya que has formado la masita, retira del bol y coloca en una superficie limpia y seca sin poner más harina. Comenzaremos a amasar solamente por unos 5 minutos más o menos, hasta que tu masa se vea suavecita. Cuando eso suceda, es momento de añadir nuestras grasas. Yo tengo aquí 120 gramos de mantequilla sin sal que corté en cubitos pequeñitos. Vamos a ir incorporando por partes. Comienza con unos 30 a 40 gramos y ya que has integrado, añade otros 30 a 40 gramos más y así hasta que termines con la mantequilla. Mientras hago esto, me gustaría invitarlos a suscribirse al canal si aún no lo están y también pueden activar la campanita de notificaciones para que así no se pierdan ningún video. Continuando con la receta, ya que has integrado toda la mantequilla, vas a sentir una masa bastante aguadita, pero al amasar notarás cómo la consistencia comienza a cambiar. Si te desesperas, lo que yo te recomiendo como siempre es que la cubras con un bol y la dejes reposar unos 15 a 20 minutos, pasando
este tiempo, amasas por unos 10 a 15 minutos y repites este procedimiento de 1 a 2 veces más, cubriendo tu masa unos 15 a 20 minutos y amasando por unos 10 a 15 minutos o hasta que tu masa esté suave y no se rompa al estirar. Pero yo seguiré amasando en este momento, golpeando la masa contra la mesa y doblando sobre sí misma, como se muestra en el video. Este tipo de amasado normalmente yo lo hago cuando manejo estas masas que son bastante aguaditas y pegajosas por la presencia de grasas, huevo y azúcar. El proceso de amasado puede llevarte de unos 15 a 30 minutos, un poquito más, dependiendo de tu destreza al amasar y también del tipo de harina que estés utilizando. Normalmente a mí me lleva unos 20 a 25 minutos con la harina de trigo todo uso. Esta vez, porque añadí el vinagre, redujo el tiempo a unos 15 minutos, pero como te comenté hace un momento, solo te recomiendo el uso del vinagre de manzana si vas a utilizar como yo la harina de trigo todo uso. Si utilizas la de panadería, no lo necesitas. Pero bueno, ya que nuestra masa esté suave, elástica y no se rompa al estirar, es momento de formar una bolita. Untamos un poco de aceite en nuestro bol. Colocamos dentro nuestra masita. Untamos un poco de aceite por encima de nuestra masa para que no se vaya a secar. Cubrimos y dejaremos reposar a que doble su tamaño. Ya saben que el tiempo va a depender del clima en donde ustedes se encuentren. La mía estuvo lista en 1 hora con 40 minutos. Ya saben que si hace calor donde viven, tardará menos. Si hace frío, tardará un poco más, pero pueden revisar tocando su masa con la yema de los dedos. Y si la marca regresa lentamente, quiere decir que ya está perfecta. En ese momento retiramos del bol y doblamos nuestra masa para remover las burbujas de aire que se han formado. Ahora vamos a dividir en porciones de un tamaño similar. Para ello voy a cortar primero mi masa por la mitad. Formamos una barrita. Voy a dividir en 5 piezas. Haré lo mismo con la otra mitad de la masa. Primero formo una barrita y después divido en 5 porciones. También puedes pesar tu masa y dividir en más o menos porciones de exactamente el mismo tamaño. Yo dividí en 10 piezas de 94 a 96 gramos cada una. Tomamos una de las porciones, la aplanamos ligeramente y vamos a ir doblando sobre sí misma formando una bolita, como se muestra en el video. Boleamos y vamos colocando en una superficie enharinada. Hacemos el mismo procedimiento con las demás bolitas. Aplanamos, doblamos sobre sí misma nuestra masa para formar una bolita. Boleamos. Y vamos colocando en la superficie enharinada. Ya que tenemos todas las bolitas listas, cubrimos con un trapo ligeramente húmedo y dejaremos reposar por unos 5 a 10 minutos más o menos, para que sea mucho más fácil estirar. Tomamos la primera porción
que formamos y colocamos en una superficie ligeramente enharinada con la parte más seca tocando la mesa para que no se pegue. Nos vamos a ayudar con un rodillo que también vamos a enharinar ligeramente y estiramos nuestra masa formando un rectángulo de unos 15 centímetros de ancho y unos 27 a 30 centímetros de largo. Untamos un poquito de mantequilla por encima. Puedes hacerlo también con las manos para que así utilices mucho menos mantequilla. Enrollamos. Formando una barrita o una salchicha, como quieras llamarlo. Pellizcamos los bordes. Y colocamos las costuras abajo. Con ayuda de un cuchillo o una rasqueta, vamos a dividir nuestra barrita por la mitad, tal como se muestra en el video. Acomodamos a que las capitas con la mantequilla queden hacia arriba y vamos formando una trencita. Presionamos las puntitas y comenzamos a enrollar de tal forma que las capitas con la mantequilla queden hacia afuera. Pegamos la otra punta debajo de la masa y los vamos colocando en un molde con papel para hornear o en un molde ligeramente engrasado y enharinado. Cubrimos con un trapo húmedo o también puedes barnizarlos con un poquito de aceite para que no se sequen. Los dejaremos reposar hasta que casi doblen su tamaño. Ya sabes que puedes revisarlos tocando ligeramente con la yema de tus dedos y si la marca regresa lentamente quiere decir que ya están perfectos. A mí esto me llevó 35 minutos. Así que ahora voy a barnizarlos con una mezcla de un huevo, una cucharadita de leche, una pizca de sal y una pizca de azúcar. En su lugar también puedes utilizar yogurt, solo que quizás no te queden tan brillositos. Opcionalmente puedes espolvorear ajonjolí en cada uno de ellos. Y ahora sí, los vamos a llevar al horno que en estos momentos ya debe de estar a 180 grados centígrados. Vamos a hornearlos por unos 20 minutos o hasta que los veas doraditos y tu cocina huela delicioso. Los míos estuvieron listos en 20 minutos. Después de unos 2 a 3 minutos en la bandeja, transferimos a una rejilla para dejarlos enfriar. He de confesarles que el aroma a pan recién hecho en casa me encanta, no sé por qué, pero me transporta a mi niñez. Y eso que mamá no hacía tantos panes en casa, sí hacía bastantes pastelitos, quizá sea por ello que el aroma me recuerda mucho esa etapa. Y bueno, ya tenemos listos unos panecillos de leche hojaldrados que quedan crujientitos por fuera y suaves por dentro. Son perfectos para comer así solitos y acompañar tu café, leche o chocolate. O bien puedes rellenarlos con algo dulce o salado. De cualquiera de las dos formas estoy segura que te va a encantar porque quedan con un sabor sensacional. Y bueno, espero que te haya gustado cómo preparé estos panecillos de leche hojaldrados. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.